Pregúntale al notario. Escrituras, actas constitutivas, testamentos, fideicomisos, donaciones, compraventas. Protege tu patrimonio y el de tu familia. Con José de Jesús González, Notario 199. Hola, buenos días. Gracias al auditorio y muy en especial a quien me tiene aquí. El día de hoy le hablaremos, porque es el mes del testamento, precisamente del testamento. Es un acto sumamente importante que todos los debemos hacer. De hecho, solo el 4% de las personas en este momento tienen un testamento en México, cuando deberíamos de tenerlo prácticamente todos. ¿Qué es un testamento? Es un acto que realizas ante un notario público donde decides qué hacer con tus bienes en el futuro, es decir, posterior a la muerte. Lo tienes que decidir y sucederá posterior a tu muerte la transmisión de dichos bienes. ¿Qué se requiere? En Sinaloa se necesita tener 14 años de edad. Es uno de los estados donde se requiere la menor edad. Normalmente son 16 y en algunos estados es 18 años. En Sinaloa solamente 14 años. Tienes que tener plenitud de uso de tus facultades y tener un INE o tener un pasaporte o otro mecanismo por el cual el notario te puede identificar. Acudes al notario, llenas un formulario, prepara el notario el documento, te lo lee. Esto es bien importante, que te lo lea y te lo explique, lo entiendas y firmes dicho documento. Una vez firmado el documento, el notario tiene la obligación de entregarte a ti un original y otro original, hacerlo llegar a un lugar que se llama el Archivo General de Notarías, que es donde se resguardan, entre otras cosas, todos los testamentos existentes en nuestro estado. Ahora, quiero comentarles cuáles son las palabras más comunes que usamos en los testamentos y que es importante que estés familiarizado con ellos. El heredero. ¿Quién es el heredero? Es la persona o las personas que reciben la totalidad de los bienes que les deja un testador, una persona que hace su testamento. La totalidad de los bienes lo recibe el heredero o los herederos. Legatario. ¿Quién es un legatario? Es una persona que recibe un bien en específico. Ejemplo, yo le dejo mi casa a mi hijo. Eso es un legado, es un bien en específico a una persona en específico. Y el resto de mis bienes se los dejo a mi otro hijo. Eso se llama heredero. Puedes inclusive, como mencioné hace rato, dejar un legado, que es un bien en específico, y transmitir el resto de los bienes a un tercero, la totalidad. Albacea. ¿Quién es un albacea? Oímos mucho esta palabra cuando hablamos de testamentos. No es más que una persona que se encarga de administrar los bienes que se dejan durante el juicio sucesorio. Es decir, desde que inicia el juicio hasta que se le entregan los bienes al heredero o a los legatarios, el administrador de dichos bienes se le llama albacea y él se va a encargar de cumplir todo lo que se necesita. Pongo un ejemplo. Se tiene una propiedad y se quiere rentar y ya falleció la persona, pero todavía no se le entregan a los herederos o a los legatarios. El albacea puede otorgar en arrendamiento dicho inmueble o puede trabajar en recobrar algo. Si hay un juicio, puede comparecer representando los intereses de la persona que falleció. En palabras de abogado le llamamos aldecuyus. Por último, el tutor. ¿Quién es un tutor? Es la persona que se encarga de la custodia y la tutela de los menores de 18 años. Cuando dejas hijos menores de 18 años y falleces tú y dejas a tus hijos menores, se tiene que nombrar un tutor. Es la persona que cuida por los intereses de tu hijo. Pasos a seguir para recibir los bienes. Una vez que fallece la persona, se necesita tener el acta de defunción. 2, ubicar el testamento donde se encuentra. Se puede pedir al notario o inclusive se puede ir al Archivo General de Notarías. Hacer el juicio sucesorio testamentario. ¿Por qué testamentario? Porque se tiene el testamento. Se reconocen a los herederos, al albacea y al legatario.
se hace una cosa llamada inventario y avalúo, es decir, qué bienes existen a nombre de la persona que falleció, se reparten los bienes conforme el testamento lo indica y posteriormente se hace la escritura pública de adjudicación, es decir, del juez le mandan la instrucción al notario que tú escoges y ese notario es quien hace la escritura y lo inscribe en el registro público. Ojo, es importante que sepas que hay la posibilidad de que antes de que acabe este proceso puedas vender el bien inmueble que heredaste. ¿Esto cómo es? Con la anuencia o consentimiento de todos los herederos y del legatario, firma el albacea y todos. Y tiene que haber una causa extrema de necesidad, es decir, debe haber una necesidad que justifique el vender en el proceso judicial un bien inmueble y no llegar al final. También es importante que sepas que las deudas se heredan. ¿Eso qué quiere decir? Que va acompañado de los bienes que heredan. Obviamente, si tú recibes bienes y hay mayores deudas que bienes, no tienes que poner de tu bolsa para cubrir las deudas que te dejó la persona que heredó. Esto es bien importante que sepas. Te recomiendo 100% que vayas y consultes al notario de tu confianza. Esta es una de las decisiones más importantes de vida. Trabajas todo el tiempo para juntar dinero, para hacer patrimonio, pues también tienes que dedicarle tiempo a lograr hacer un testamento y decidir qué hacer con los bienes que has conseguido durante toda tu vida. Para mayor información, mi correo electrónico es notario199@jjgs.mx y en Instagram es notaría199mx. Saludos.